Hola, vamos a empezar ahora sí la plática. Bueno, pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto ver gente que estuvo la semana pasada y gente de muchos lados del país. Me presento, yo soy Ana Sánchez y soy fisioterapeuta en la Compañía Nacional de Danza. Y bueno, como parte de las actividades de esta pandemia, hicimos este ciclo de 3 pláticas. La vez pasada hablamos del andeor, fue una plática un poquito más anatómica, más técnica en cuestión de ballet. Y esta plática nos salimos un poco de la danza para pues ver algunos principios del entrenamiento deportivo que son muy interesantes y que podrían servir mucho pues para enseñar danza, no solo ballet, sino cualquier tipo de danza. Entonces, bueno, por favor, los que puedan mantener sus cámaras encendidas, de esa manera yo puedo ver que hay alguien del otro lado de la pantalla. Y los micrófonos, eso sí, vamos a mantenerlos apagados todos. En la parte de abajo de la pantalla hay una parte que dice reacciones y pueden picarle la manita y así yo sé que quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. De todas maneras, al final de la sesión, pues vamos a tener un espacio para comentar cosas. Entonces vamos a comenzar pues platicando sobre las similitudes de la danza y el deporte. Vamos a ver que comparten ciertas características. Por ejemplo, ambas involucran el movimiento basado en una técnica que hay que dominar con cierto virtuosismo, ¿no? Para resaltar. Hay muchos tipos de deporte, así como hay muchos tipos de danza. Pero una diferencia importante radica en que el deporte tiene un componente competitivo principalmente. El objetivo pues es ganar, es hacer más puntaje, es anotar más goles, llegar más rápido. Y la danza no, la danza más bien pues tiene un componente artístico con el objetivo de transmitir un sentimiento, de contar una historia, etc. Aunque sí hay concursos de danza, pero bueno, el objetivo es ganar alguna beca o ganar algún contrato. No es como que haya un mundial o unas olimpiadas de danza, de ballet, de folclore, etc. O sea, sí hay concursos, pero no es la finalidad que siempre hay en la danza, ¿no? Pero en cuanto a exigencias fisiológicas o exigencias del cuerpo, podemos encontrar que hay un nivel parecido con algunos deportes. Y aquí me estoy refiriendo a los deportes que se les llama deportes de arte competitivo. Los deportes pues se dividen, ¿no?, en diferentes tipos y hay un grupo que es deporte de arte competitivo donde entra la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, los clavados, nado sincronizado, patinaje artístico. Todos estos deportes que tienen un tinte pues como más espectacular, más artístico. Entonces, comparando los parámetros de esos deportistas contra un bailarín profesional, podríamos encontrar bastantes similitudes. La gran diferencia es que alrededor del deporte hay mucha ciencia, hay mucha investigación, ha habido muchos médicos, muchos investigadores que han estudiado cómo funciona el cuerpo, cómo responde el cuerpo al ejercicio, cómo se adapta al ejercicio. Y bueno, han medido muchísimas variables del cuerpo, desde la frecuencia cardíaca, respiratoria, niveles en sangre, etcétera, miles de cosas. Todo esto con el objetivo de que el deportista rinda más y llegue más lejos y llegue más rápido y pues tenga un mejor rendimiento y gane, ¿no? O sea que se ha creado toda una metodología alrededor del deporte y del entrenamiento. Por otro lado, en la danza sí hay investigación, no tanta como en el deporte. Sí hay libros, hay artículos, pero bueno, es poco. Y bueno, todo esto es para explicar que la sesión del día de hoy vamos a hablar de unos principios muy básicos del entrenamiento deportivo. No son todos, hay muchos principios, pero aquí solo elegí los que creo que pues, son más representativos y que podrían ser más útiles para estructurar el entrenamiento y que quizás se pueden extrapolar y pasar al salón de danza y mejorar el rendimiento de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, esta plática va a ser un poquito teórica, vienen muchos conceptos, gráficas, el entrenamiento deportivo puede ser muy esquemático,
Entonces, pues sí, así pongan mucha atención. Igual, cualquier duda, pues vamos a irla resolviendo. Entonces, vamos a empezar hablando de algunos conceptos que hay que tener muy claros para poder entender todo lo que viene después. El primer concepto es carga de entrenamiento. Entonces, la carga de entrenamiento va a ser el total, el grado de esfuerzo total en una sola sesión de entrenamiento. O sea, en toda la clase, en todo el ensayo, en toda la función, todo el esfuerzo que yo hice. Y esta está compuesta por estímulos que en forma de ejercicio físico se pueden determinar por volumen, por intensidad, por duración, por repetición y por la recuperación. Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde vemos, por ejemplo, la intensidad, que sería como qué tan fuerte está haciendo el ensayo, qué tan pesado, la duración, que es el tiempo, y digamos que todo lo que cabe en medio va a ser la carga, ¿no? Entonces, esto es carga de entrenamiento. Después vamos a tener algo que vamos a estar hablando mucho, que es estímulo y adaptación. Un estímulo va a ser cualquier factor, el que sea, que va a desencadenar un cambio físico de físico o de conducta, pues en nosotros, ¿no? Y estos factores pueden ser externos o internos. Y el proceso de adaptación va a ser el ajuste del cuerpo, pues a estos estímulos, ¿no? A este ambiente que está cambiando, y es la capacidad que se tiene de integrar estos estímulos sin romper el equilibrio. Entonces, un ejemplo muy claro es la luz y las pupilas. Entonces, a mayor luz disminuye y a menor luz se dilata, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo el cuerpo se adapta al ambiente, pues para sobrevivir, ¿no? Para poder realizar sus funciones normales. Esto ocurre en todos los sistemas del cuerpo, en todos, porque el cuerpo siempre tiende a la homeostasis, que es el equilibrio. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es el entrenamiento deportivo. Es un proceso organizado a través del cual un deportista va a buscar un determinado nivel de rendimiento físico o intelectual o técnico, de acuerdo con los procesos de adaptación del cuerpo. Algo muy importante es que se parte de un potencial genético. Entonces, es un proceso que tiene un objetivo. Como es un proceso que está compuesto por diferentes pasos, todos los pasos van a estar relacionados con el paso anterior y con el paso siguiente, ¿ok? Es una cadena de procesos. El objetivo final, pues, va a ser alcanzar el máximo rendimiento posible. Y, como dije hace un momento, todos partimos de un potencial genético que es diferente. Ya tenemos una carga genética que se expresa en nuestra estatura, en la forma de nuestros huesos, como veíamos la semana pasada, en el tipo de fibras musculares, en la calidad de tejido, etc. Entonces, partiendo de esa base, de ese potencial genético, pues nosotros podemos avanzar. Y ahora sí, vamos a empezar hablando de los principios del entrenamiento. Ustedes van a ver seguramente que tal vez ya los conocen o tal vez ya habían pensado en algo parecido. Son cosas muy sencillas, pero que te ayudan a guiar y a poner como un orden en las clases. Quizá muchos de ustedes ya lo ponen en práctica, pero no sabían que había como que ya estaba planteado, ¿no? Entonces, los principios del entrenamiento va a ser un conjunto de reglas generales que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos, ¿ok? Entonces, son conceptos generales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, y creo que esto es algo bonito de estos principios, que aunque son pues pensados para deporte, van a ver que se aplica para cualquier cosa que quieran aprender. Y bueno, estos principios se relacionan entre sí, forman un sistema que debe ser entendido y considerado en su totalidad, y así vamos a tener una guía para poder planificar nuestro entrenamiento.
Entonces, vamos a tener, hay muchos autores y los dividen de diferente manera, pero yo aquí agarré como las cosas más sencillas y vamos a hablar de principios pedagógicos, que son los que se usan para enseñar y explican pues cómo se debe enseñar y cómo se aprende de mejor manera. Y los principios biológicos hablan de cómo el cuerpo funciona. Vamos a empezar con los principios pedagógicos. Y vamos a ver que estos principios se centran en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que se logre sacar un mayor rendimiento de la habilidad. Entonces se van a analizar situaciones como el aprendizaje, como la automatización de la tarea, la motivación del deportista o del bailarín, la progresión. Con progresión me refiero a cómo empezamos de un ejercicio base y lo vamos haciendo más complicado cada vez hasta llegar pues al paso final, ¿no? Y la estabilización de resultados, que ya llegamos a un paso final, es decir, ya no sale, no sé, por ejemplo, ya no sale 3 piruetas, ahora tengo que mantenerme ahí y que me salga cada vez que yo lo quiera hacer, que no me salga una vez y luego ya no me salió nunca jamás, ¿ok? Entonces, bueno, estos principios son muy adecuados en la iniciación deportiva y siempre que queramos adquirir un patrón nuevo, un patrón motor nuevo. Un patrón motor es un movimiento nuevo. Entonces, vamos a empezar con un principio que se llama principio de la actividad consciente. Este principio se basa en la idea de que el deportista tiene que ser conocedor de lo que está haciendo durante el proceso de entrenamiento, ya que esto le va a permitir tener o activar un mejor rendimiento. Es decir, que no solamente el bailarín o el alumno haga las cosas de manera mecánica y reflexiva sin plantearse por qué está haciendo esto o para qué está haciendo estas cosas, ¿ok? Sino que tenemos que ayudarle a comprender para qué sirve cada ejercicio, para qué sirve cada tarea. Esto obviamente implica darle mayor información al deportista o al bailarín, tener mayor comunicación y bueno, algo que también marca este principio es que hay que implicar al bailarín en plantearse sus propios objetivos, ¿ok? Y que estos objetivos siempre sean precisos y alcanzables, lo cual va a elevar el interés en los entrenamientos y va a tener un mayor entusiasmo al momento de los mismos, ¿no? Y ahora, si nosotros ya lo implicamos en sus propias metas eh, y le estamos explicando para qué sirve todos los ejercicios, esto va a llevar a que el deportista, después de realizar un ejercicio o de intentar un paso, él va a tener la capacidad de analizar el movimiento que hizo, va a tener la capacidad de juzgar sus errores y saber cómo superarlos. Y está en condiciones de repetir ese ejercicio con, pues, garantizando una mejor repetición, ¿no? Y esta repetición debe ser reforzado por una retroalimentación, ¿ok? Aquí hablamos de retroalimentación interna, que sería la que el mismo deportista o el mismo bailarín hace con las bases, con el conocimiento de lo que está haciendo. Y la retroalimentación externa, pues es la que viene del maestro, del entrenador. Entonces, un ejemplo de esto, para mí, sería si llega una bailarina y tuvo alguna lesión de pie y me dice que está teniendo problemas para pararse en las puntas, y yo le pongo a hacer este ejercicio en el que aprieta lápices o cualquier cosa con los dedos, y yo no le explico para qué, pues ella o esa persona va a decir esto, ¿de qué me sirve? ¿No? O sea, yo no me pongo a hacer esto en el escenario, qué aburrido, no le veo el objetivo, pero si yo le explico que de esta manera podemos fortalecer los músculos intrínsecos del pie y eso le va a dar mucha estabilidad al momento de pararse de puntas, entonces tal vez va a decir, ah, bueno, entonces sí lo voy a hacer, ¿no? Porque tiene un objetivo que tal vez no se parece a lo que estoy haciendo ahorita, pero después pues voy a llegar ahí. Ahora, los siguientes 3 principios que vamos a ver tratan sobre la organización de las sesiones y del entrenamiento a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el primer principio se llama principio de la actividad dirigida y este habla de la organización propia de la sesión. Entonces, tanto en este principio como en el anterior,
el maestro está muy involucrado, ¿ok? El maestro va a ser el que tiene la responsabilidad de organizar y estimular la actividad deportiva. Es el que tiene que poner los medios y la metodología adecuada para que el trabajo realizado llegue al objetivo, ¿ok? Y bueno, entre otras cosas, el maestro debe dominar las herramientas de trabajo específicas, como por ejemplo la demostración y la verbalización, porque estas son herramientas muy importantes para transmitir la idea de cómo hacer un paso y cómo corregir a alguien. Entonces, la demostración pues sería la capacidad de hacer el paso, ¿no? O de hacer la secuencia. Quizá a veces se complica porque pues algún maestro tal vez no se va a poner a hacer 32 fuetes en punta para demostrar cómo se hace, pero sí deben tener la capacidad de verbalizar, que es poder explicar mediante palabras, cómo desmenuzar el paso, ¿no? Y explicar por dónde va el recorrido de la pierna, del brazo, la coordinación de la cabeza. Estas son herramientas para que se pueda pues, dirigir mejor al bailarín. Y bueno, esta actividad que se tiene que estimular va todo acorde a un plan, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente principio, que se llama principio de la actividad organizada. Y este habla sobre elaborar un plan conforme a los objetivos que antes planteamos. Entonces hablábamos de un niño que quiere terminar el año girando 3 piruetas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de aquí, supongamos a diciembre, ¿no? El maestro debe tener un plan para eso. No lo va a poner a girar solo de una pirueta a 3 piruetas, ¿no? Sabemos que hay como escalones que hay que ir subiendo, entonces se empieza pues teniendo balance en una pierna, balance relevé, se gira un cuarto de pirueta, media pirueta, 1, 2, 3, o sea, se va progresando. Y ese es el plan que se va armando dependiendo de los objetivos que se hayan planteado, ¿no? Y bueno, de forma básica podemos decir que cualquier ejercicio va a tener 3 momentos estandarizados para su aprendizaje, es para su dominio y su rendimiento. Uno va a ser la enseñanza, que pues es cuando se enseña, se explica de primer momento cualquier movimiento. El segundo va a ser la automatización, que es cuando el cuerpo lo empieza a integrar y se empieza pues justamente a hacer como un patrón automático. Y el número 3 sería el perfeccionamiento, que es cuando ya se cuidan detallitos, cabeza, brazos, pensando en cosas de ballet, ¿no? El spot, no sé, cosillas ya, detallitos. Ahora, un deportista siempre debe de conocer el punto exacto en donde se encuentra. Es decir, si está, por ejemplo, si estamos apenas enseñando una nueva habilidad, pues no se le puede exigir un alto rendimiento de la misma, porque apenas se lo estás explicando. El cuerpo no lo ha integrado, el cuerpo no lo ha asimilado, entonces su concepción y su energía debe estar enfocado a aprenderlo correctamente y a dominarlo. ¿Ok? Entonces, para que los resultados sean adecuados, todo el entrenamiento tiene que sustentarse en una planificación que está buscando una progresión adecuada. Este es el principio de actividad organizada, ¿ok? Y el que viene se llama principio de la periodización. Y bueno, una gran diferencia entre el deporte y la danza es que en el deporte se tienen establecidos pues las competencias importantes, ¿no? Un ejemplo muy claro son las Olimpiadas, que siempre son cada 4 años, bueno, a excepción de algunos años como este, pero normalmente ya se sabe que cada 4 años son las Olimpiadas, ¿no? Entonces, un deportista que quiere llegar a las Olimpiadas sabe que tiene ese tiempo, que se llama ciclo olímpico, que dura 4 años, pues para prepararse y para poder llegar a competir, ¿no? Y durante esos 4 años, pues hay todo un proceso que su entrenador va haciendo en el que tiene que cumplir pues con otras competencias, hacer ciertas marcas, prepararse para poder calificar, ¿no? Eh,
En la danza, por ejemplo, no contamos con esa planificación. No, de repente solamente dicen, va a haber una función en una semana, pues va, se arma, ¿no? Pero no hay como tanto tiempo de anticipación, cambian muchas situaciones y bueno, eso mismo como que no da pie a tanta organización. Entonces, bueno, este principio habla que hay que ajustar las cargas de trabajo hacia la meta final, que va a ser, pues en un bailarín sería el recital, no sé, de a final de año, una función muy importante en algún teatro, una serie de funciones, una temporada en, no sé, por ejemplo, la temporada de Cascanueces, etcétera. Esa sería como la meta final. Y en teoría nosotros, o bueno, si quisiéramos trasladar esto a la danza, pues se adapta todo el trabajo para que a esa fecha el bailarín llegue en su mejor forma, así en la mejor, mejor, mejor. Entonces, bueno, es la división organizada del entrenamiento y es una forma de estructurarlo. A través de periodos lógicos, esto es muy importante. O sea, no vamos a decir, bueno, voy a montar una obra completa en una semana. O sea, debe haber un periodo lógico para que haya tiempo de completar las fases que antes hablamos, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, es un calendario de un equipo de voleibol para este año, supuestamente, que ya tienen armado. Entonces, podríamos ver que en julio y agosto, lo que es rojo, pues eran las Olimpiadas, ¿no? Y antes de eso ya tenían todos los meses agendados si tenían otras competencias, si tenían los nacionales, si tenían lo que fuera. Entonces, esta es una diferencia muy grande porque en el deporte se presta un poco más para calendarizar y para agendar y para poder planificar todo esto, que en la danza no sucede. Bueno, hay periodos importantes y definidos por estos tipos de calendarios, que es el periodo preparativo, que es donde se adquiere la forma deportiva, o sea, donde el deportista se prepara, y el periodo competitivo, pues es en el que compite, ¿no? Y hay otro periodo que se llama periodo transitorio, y en este periodo se da, o sea, disminuye la forma deportiva, ¿no? O sea, es como un periodo de descanso controlado. Porque no siempre, esto es un error pensarlo, que todo el año podemos estar en la mejor forma deportiva. Eso no se puede. El cuerpo, digamos que cambia, o sea, hay momentos en que está en el máximo y luego va a disminuir, pero no se puede mantener al 100% todo el año. Entonces, pues la complejidad de esto es acomodar las cargas de manera que el punto más alto sea casi que el día de que te toca correr en las Olimpiadas, ¿no? Y ahora estos periodos que les dije, preparativo, competitivo y transitorio, pues no se empalman nunca, obviamente, ¿no? O sea, no puedes estar preparando y compitiendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, como resumen, la periodización va a ser la forma de estructurar el entrenamiento a través de periodos lógicos. Y pasamos al siguiente principio, que se llama principio de la actividad accesible. Este principio, su fundamento está en asegurarnos que la dificultad de las tareas está acorde con las posibilidades del deportista. Y aquí estamos hablando de posibilidades físicas, técnicas y mentales. Todos los bailarines, o bueno, todas las personas poseen una capacidad máxima, un tope de hasta dónde podemos llegar. Siempre tenemos que trabajar cercano a ese tope, sin superarlo, pero sí muy cercano para irlo elevando, ¿no? Para irlo haciendo cada vez más alto. Algo importante aquí es conocer el nivel de aspiración del alumno o del bailarín o del deportista. ¿Por qué? Porque este nos va a indicar el pensamiento que tiene de sí mismo y de su capacidad. Y esto incide en la motivación que tenemos con este niño, con este alumno, ¿no? A mayor aspiración va a resultar más fácil llegar a cumplir los objetivos. Entonces, poniendo un ejemplo, si ustedes tienen un alumno que dice yo quiero ser bailarín, o sea, me quiero dedicar a la danza y es lo que yo quiero hacer de grande, pues tiene una aspiración muy grande y pues una motivación, ¿no? Y si tú le exiges, pues lo más seguro es que lo vaya a hacer porque él está motivado para llegar a un punto.
Pero si tienes un alumno que te dice, pues yo solo vengo a esta clase porque mi mamá me trae, pues entonces no hay más motivación de pasar una hora ahí y que su mamá vaya por él, ¿ok? Entonces, conocer esto, conocer pues el nivel de aspiración de cada deportista o de cada bailarín, te va a dar como un parámetro de hasta dónde puedes llegar con esta persona. Algo importante otra vez es que hay que partir de objetivos alcanzables a corto y mediano plazo. Hay que evitar las exigencias bajas y las sobreexigencias, ¿ok? Y bueno, vamos al siguiente principio que se llama principio de la estabilidad de resultados. Y este básicamente dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Aquí se va a hacer mucho hincapié en consolidar lo que ya aprendimos y mantener su ejecución. O sea, si ya te salió algo, ahora lo tienes que consolidar y asegurarlo, en lugar de meter y meter y meter información. ¿Por qué? Porque sobre una base se pueden construir nuevos aprendizajes más complejos y más específicos. Entonces, ya que nos salió un paso, o ya que avanzamos un punto en nuestro plan de las 3 piruetas, lo tenemos que reforzar y asegurarnos que nos sale antes de meterle una complicación mayor. Algo importante que dice este principio es que hay que tener un control sobre los entrenamientos y que el de las primeras cosas así más importantes va a ser la asistencia del alumno, evitando interrupciones pues, en la planificación, porque las faltas pues van a minimizar los resultados y se va a olvidar el aprendizaje que ya logramos, ¿no? El siguiente principio es muy interesante, se llama principio de la transferencia. Entonces, este principio se centra en la influencia que un ejercicio puede tener sobre otro. Supongamos que enseñamos un nuevo ejercicio a un niño y cómo este puede influenciar el aprendizaje, el desarrollo o el rendimiento de otro ejercicio. Vamos a pensar en la transferencia como un puente entre dos contenidos, ¿ok? Eso es la transferencia, un puente entre dos ejercicios o entre dos movimientos. Y nos puede perjudicar, o nos puede influenciar hacia bien o hacia mal. A eso le vamos a llamar transferencias positivas y transferencias negativas. Una transferencia positiva pues va a ser aquella que nos facilite aprender otros movimientos y una transferencia negativa va a ser aquella que nos lo dificulte. Entonces, un ejemplo de esto. Si ustedes piensan en una niña de 6, 7 años que es muy flexible, que tiene pues buena coordinación, es rítmica, le gusta moverse, entonces deciden meterla a ballet y a gimnasia. Podemos ver que son pues disciplinas que tienen muchas cosas en realidad muy parecidas, aunque ya técnicamente cambian detalles. Tienen poses o movimientos muy parecidos, como vemos en la imagen, pero hay detalles, por ejemplo, la rotación en las imágenes de arriba, que hay, es como un grand jeté o un saut de chat, pues la gimnasta está en paralelo y la bailarina se busca esa rotación de la que hablábamos la semana pasada. Otra diferencia pues es que en la gimnasia se sobrepasan los 180 grados y en el ballet pues también, no tanto como en la gimnasia, pero también se busca mantener como que esa línea. Y en la parte de abajo pues vemos igual a una bailarina y una gimnasta haciendo un movimiento bastante parecido, pero pues hay diferencias, ¿no? En las manos, en los dedos, en la curvatura de la espalda. Entonces, una niña que esté aprendiendo estas dos cosas va a ser una transferencia negativa. ¿Por qué? Porque son movimientos muy parecidos que apenas va a integrar y que va a costar mucho trabajo que se tenga la capacidad de decir, ahora estoy en clase de gimnasia, lo voy a hacer de esta manera, y ahora estoy en clase de ballet y lo voy a hacer de esta manera. Lo más seguro que va a pasar es que va a ser una mezcla de las dos cosas, de las dos técnicas, y va a ser su propio invento de técnica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de transferencias negativas, porque la enseñanza de una cosa nos está interfiriendo con la de la otra cosa. Ahora, vamos a tener también, dependiendo de la complejidad de la tarea, que las transferencias pueden ser verticales u horizontales. Entonces, las que tienen un
un grado de complejidad similar son horizontales, como las bolitas que vemos aquí abajo. Son ejercicios diferentes con un grado de complejidad similar. Pero vamos a tener también un mismo ejercicio o un movimiento que puede tener grados de complejidad diferentes, o sea, más complicados, y estos van a ser las transferencias verticales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de transferencia vertical es cuando se enseña a un niño o se están trabajando los Batman frappés y se comienza con un frappé a pie plano, sencillo, luego se hace el doble, luego el triple y luego es lo mismo en relevé, ¿no? Esto es como basándonos de un movimiento, lo fuimos complicando. Esa sería una transferencia vertical. Y las transferencias verticales también pueden ser positivas o negativas. O sea, todo depende de cómo nosotros organicemos el ejercicio o el entrenamiento, si se lo facilitamos o si lo vamos complicando. Ahora, algo muy importante es que a mayor cantidad de conductas que ya dominemos, o sea, de movimientos y de pasos que ya dominemos, mejor va a ser la capacidad que tenemos de asimilar algo nuevo y de algo más complicado. ¿Por qué? Porque partimos del principio de que los aprendizajes o el movimiento nuevo nace de la base de otro que ya dominamos, ¿ok? Entonces se relaciona con el principio anterior. Si tú tienes algo ya establecido y ya se guardó en tu cerebro y se forma un engrama, pues cuando aprendes algo nuevo, puedes partir de algo seguro y hacerle las modificaciones, ¿no? Entonces nos vamos como a aprovechar de estas acciones que ya dominamos para crear un nuevo paso, un nuevo movimiento. ¿Sí? Entre más movimientos ya dominemos, va a ser más rápido que aprendamos otro nuevo. Entonces, bueno, estos fueron los principios pedagógicos. Vamos a hablar ahora de los principios biológicos. Los principios biológicos, bueno, están relacionados a estos procesos de adaptación del cuerpo y del organismo. Es decir, pues son estas normas que inciden sobre la adaptación y que experimentan una carga, perdón, que experimentan pues un cambio al sufrir una carga. Estos principios están orientados a los factores fisiológicos, neuronales y motores del organismo, o sea, del movimiento, del sistema nervioso y de cómo funciona el cuerpo. El entrenamiento deportivo lo podemos ver como un proceso de estímulo y reacción, como vimos el ejemplo de la luz y el ojo. El entrenamiento va a ser un estímulo enorme y el cuerpo se va a tener que adaptar a ese estímulo que nosotros le pongamos, con el objetivo de avanzar cada vez más. Entonces vamos a empezar con un principio que se llama principio de la unidad funcional. Este principio básicamente dice que somos un sistema compuesto de muchos sistemas, ¿ok? Y todos trabajan a la par. Todos estos sistemas van a ser interdependientes y todas nuestras funciones están relacionadas. Tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo el esquelético, el muscular, el respiratorio, el digestivo, etc. Pero al final funcionamos como un todo. Y todos estos sistemas están presentes en cualquier actividad que nosotros hagamos. Y de esa misma manera, pues cada deportista o cada bailarín va a tener sus peculiaridades o sus situaciones personales, de problemas emocionales, familiares, académicos, de la escuela, etc. Y todo esto afecta al rendimiento deportivo, porque no podemos aislar a una persona, o sea, no podemos aislar como al deportista del estudiante, del familiar, del hijo o el papá, etc., ¿no? Entonces somos un conjunto de todos los sistemas que nos forman y de todas las cosas que nos forman. Entonces, bueno, este principio nos dice que todos los órganos y sistemas que entrenamos están interrelacionados, hasta el punto de que el fallo de cualquiera de ellos, pues nos va a hacer imposible o nos va a poner como que un tropiezo en el proceso. No podemos aislar sistemas y todos los estímulos que nosotros demos van a tener una respuesta en la mayoría de los sistemas.
El siguiente principio se llama principio de la individualización. Y este principio, bueno, explica por qué todos los deportistas van a tener una respuesta diferente al mismo entrenamiento. Y dice que puede ser por alguna de estas razones. La primera razón es la herencia genética. Estamos refiriéndonos a cosas como el tamaño del corazón, el tamaño de los pulmones, la composición de las fibras musculares, todos estos factores que son de influencia genética, ¿no? Que es como lo que mencionábamos al principio de la plática. Todos partimos de una base o de un potencial genético, y los que sean más favorecidos, por así decirlo, en este sentido, van a responder mejor a los distintos estímulos del entrenamiento. El siguiente punto es la nutrición. La buena o la mala alimentación pues nos va a incidir de diferente manera en el rendimiento también. El descanso y el sueño. Cuando una persona está en un programa de entrenamiento intensivo o de alto rendimiento, pues necesita más descanso de lo normal, necesita un descanso apropiado para darle lugar al cuerpo de que se regenere y que se adapte. La motivación, pues como hablamos hace rato, los deportistas que vean mejores beneficios y que vean que los objetivos que se han puesto se están cumpliendo, pues van a tener más emoción o más motivación para continuar, ¿no? Porque están viendo que la relación entre su entrenamiento y sus logros está teniendo un resultado. Lo contrario de esto sería la frustración. Influencias ambientales. Aquí, por ejemplo, hablamos de desde estrés emocional o condiciones climáticas o altitud, que también son condiciones externas que van a, pues, a condicionar cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Bueno, el clima, obviamente, cada cuerpo se adapta al clima en el que entrena, y la altitud también es importante por una cuestión de oxigenación a diferentes niveles pues de entrenamiento. Podríamos decir que un bailarín que se entrena en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla pues tiene una ventaja porque está acostumbrado a entrenar a mayor altura, a diferencia de la gente que se entrena a nivel de mar. Y bueno, otro tipo de cargas que puede ser como que además de bailar se esté estudiando, escuela, exámenes, familia, obligaciones, trayectos de transporte y bueno, cualquier cosa que determine que el ritmo de recuperación de esta persona va a ser mayor, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente este principio dice que los ejercicios físicos que se seleccionen tienen que ser de acuerdo a las características de cada deportista, al nivel de sus capacidades funcionales, a su estado de salud. Y bueno, si se tiene un grupo homogéneo, o sea que tiene características parecidas, se puede aplicar a lo mejor un entrenamiento igual, ¿no? O muy parecido. Pero considerar estos aspectos pues va a ayudar a alcanzar un dominio deportivo mayor. Y bueno, los errores más comunes que se identifican relacionados a este principio es que los entrenadores apliquen entrenamientos estandarizados para todo su grupo de bailarines, ¿no? Bueno, de deportistas. O repetir modelos de entrenamiento que han dado buenos resultados en otro equipo, en otro país, en su propio equipo, ¿no? Ahora, el siguiente principio es muy importante porque habla de la recuperación y de su importancia con el rendimiento. Es un error, creo que a veces es muy común, ¿no? Pensar que el descanso no nos va a traer nada bueno, que vamos a perder nuestras habilidades, que es mejor hacer más y más y más y más en vez de darnos un tiempo de descanso y de reparación. Entonces aquí tenemos una gráfica eh, donde partimos de un punto, ¿no? Vamos a partir de aquí, este es el punto de ahora donde todos estamos. Tenemos un entrenamiento, nos cansamos y bueno, lo que pasa es que disminuimos nuestra capacidad, ¿no? Por el cansancio. Después de que ya hicimos ejercicio, viene una fase de restauración, que es en la que regresamos al mismo nivel del que partimos. Si nosotros
tuvimos una carga adecuada de trabajo y tenemos una carga adecuada de descanso, va a ocurrir esta pequeña curvita hacia arriba que se llama supercompensación, ¿ok? Y esa supercompensación, ustedes se pueden dar cuenta que ya está más arriba que de donde empezamos. Ya subimos un poquito. Entonces, si esta acción se repite pues, durante todo el tiempo, vamos a poder ir viendo que cada vez aumentamos nuestro nivel, ¿no? O sea, esta flechita va hacia arriba. Entonces, esta es la importancia de la recuperación, porque una buena recuperación nos va a permitir la supercompensación, que es como que esa alza en la curva. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la supercompensación. Entonces, el ejercicio siempre se tiene que alternar con dosis de descanso y de recuperación. Estos periodos van a ser esenciales, tanto en la misma sesión de entrenamiento, o sea, dentro de una clase o de un entrenamiento siempre hay pequeños descansos, ¿no? O sea, no estás una hora, o bueno, sí puedes estar una hora corriendo completamente, pero hay espacios de descanso, ¿no? Dependiendo de lo que se esté entrenando. Pero también esos descansos, pues debe ser a lo largo del tiempo, de semanas, de meses, etc. ¿Por qué? Porque el descanso pues deriva en la relajación física y mental y eso es benéfico. Y la recuperación permite la supercompensación, que es algo muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, en las gráficas que tenemos aquí del lado derecho, la primera dice descansos largos no entrenan. Por ejemplo, esto es muy común en gente que trabaja en oficinas y que solamente entrena sábados y domingos o van a jugar fútbol sábados y domingos. Juegan el fútbol el sábado y después descansan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y vuelven a jugar, ¿no? Entonces, ahí en realidad su entrenamiento pues no está teniendo ningún efecto. Solamente es un juego aislado, de repente, en el que se cansan, probablemente son más propensos a lesionarse y ya toda la semana no pasa nada. Entonces, descansos largos no entrenan. Descansos cortos sobreentrenan. O sea, si yo al revés digo, quiero ser súper buena jugando fútbol, voy a jugar todos los días de la semana, pues no. O sea, me voy a fatigar, voy a llegar a un punto de sobreentrenamiento y igual voy a poder terminar lesionada. Lo ideal es un descanso proporcional al ejercicio que yo estoy teniendo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la supercompensación, que pues es un fenómeno que todo el mundo quiere llegar a él, porque es como vas avanzando. Entonces, aquí en esta gráfica vamos a tener 3 zonas de trabajo, ¿no? Tenemos una zona verde, que es una zona regenerativa, que sería esta de aquí abajo, una zona de entrenamiento, que es la que está en azul, que es la intermedia, y tenemos una zona peligrosa, ¿no? Que está aquí, hasta arriba. Entonces, cada una de estas zonas está delimitada por umbral. Tenemos un umbral de excitación, que es este de aquí. Entonces, todo lo que pase debajo de este umbral van a ser estímulos que no van a generar ningún cambio, ¿ok? Y por encima de este umbral sí vamos a conseguir cambios morfológicos y fisiológicos que nos funcionan para el entrenamiento. Y después tenemos otro umbral que se llama de máxima tolerancia, que es este de aquí arriba, y que si sobrepasamos este umbral, pues ya podemos generar daño en el cuerpo, ¿no? Lesiones. Entonces, la zona de entrenamiento ideal sería pues la de en medio, porque es donde vamos a crear cambios, adaptaciones, pero sin lesiones. La zona verde, o sea, es una zona segura, no te vas a lastimar, pero tampoco vas a generar ningún cambio. ¿Ok? Es como si yo dijera, salgo todos los días a hacer ejercicio, pero mi ejercicio consta de, no sé, de hacer una sentadilla y 2 desplantes y lo hago diario. Pues no, o sea, para mí en este momento no representa pues ninguna exigencia, ¿no? Cada quien tiene umbrales diferentes y, pues zonas diferentes, ¿no? Entonces, la ley de este principio se llama la ley del umbral
Y dice que para que el entrenamiento produzca efectos de adaptación, los estímulos tienen que superar un determinado umbral de esfuerzo, que es este umbral de excitación de la gráfica de aquí abajo. Si los estímulos no superan ese umbral, pues en realidad sí estamos haciendo ejercicio y sí es bueno, pero no estamos adaptándonos a nada todavía, ¿no? Entonces, este principio va a hacer referencia a muchos esfuerzos selectivos que estimulan la adaptación, idealmente sin producir agotamiento, ¿no? Entonces, la cuestión es saber cuánta carga hay que ponerle al deportista para que avance, pero que no llegue al sobreentrenamiento o a la fatiga o a la lesión. Entonces, aquí está muy claro, o sea, una carga adecuada te lleva a una adaptación y después te aumentan la carga y te adaptas y así, entonces vas subiendo pues esta escalera, ¿no? Cada vez vas más alto. Ahora, el siguiente principio es el principio de la continuidad. Y dice, bueno, la perseverancia es muy importante. La perseverancia del entrenamiento, la constancia, pues son los que nos van a dar como esta progresión. Si después de que nosotros ya tuvimos esta supercompensación que hablábamos en el principio pasado, lo dejamos, pues la vamos a perder. El organismo, o sea, el cuerpo reacciona ante un estímulo y a la ausencia del estímulo. Entonces, si nosotros le estamos exigiendo, 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 se acostumbra. Pero si también le dejamos de exigir, pues también se acostumbra a esa falta de estímulo. Entonces, está demostrado que todo el esfuerzo que se interrumpe por un periodo prolongado no va a crear hábitos, ni va a crear entrenamiento. O sea, se va a perder, solamente va a ser algo que hiciste un día, te salió y después lo dejaste 2 meses y ya, se perdió en el tiempo, ¿no? Entonces, un entrenamiento muy distante de otro no produce ningún efecto positivo, porque no permite la supercompensación. ¿Ok? Es muy parecido a lo que ya habíamos dicho antes. Y la gráfica, pues es igual, ¿no? O sea, si tú das un estímulo adecuado y permites la supercompensación, vas a ir subiendo y subiendo y subiendo. El siguiente principio es muy interesante y creo que sí tiene como, que se puede aplicar muy bien a la danza. Entonces, este principio se llama principio de la multilateralidad. Y dice, sobre todo, se enfoca un poco más hacia niños y jóvenes. Entonces, explica que en las primeras etapas del entrenamiento se debe predominar un trabajo general y polifacético, o sea, de diferentes disciplinas, dejando para después el trabajo específico. ¿Qué es eso? El trabajo general va a ser desarrollar habilidades generales como fuerza, velocidad, ritmo, coordinación, o sea, cualidades que a todos nos van a funcionar, independientemente de lo que nos dediquemos. O sea, si eres bailarín, deportista, músico, doctor, oficinista, lo que sea, pues no te va a venir mal tener alguna de estas habilidades, ¿no? O todas. Y el trabajo específico, pues ya va a ser lo más técnico de la disciplina, ya las características como tal, ¿no? Entonces, eh, este principio tiene mucha importancia en niños, en fases iniciales de la formación, y dice que es necesario exponer al alumno a este desarrollo multilateral para adquirir diferentes fundamentos que después nos van a ayudar para especializarnos en una sola cosa. Entonces, por ejemplo, en el ballet se trabaja la flexibilidad, la elasticidad, el equilibrio, tocar un instrumento musical te da coordinación fina, te da musicalidad. El folclore te da una coordinación muy diferente a la de otro tipo de danzas, ¿no? O sea, es un error pensar que un bailarín, por ser bailarín, va a bailar todos los tipos de danza, o que un deportista va a jugar todo. No, porque al final se desarrollan diferentes cosas. Pero si en algún momento te expones o expones a un niño a probar todos estos, pues ya va a tener un avance, ¿no? Entonces, si se trabaja con niños, el entrenador o el maestro tiene que considerar un sistema dirigido hacia el desarrollo general y obviamente tener también ese espacio de trabajo específico. O sea, si son maestros de ballet, pues obviamente hay que enseñarles las posiciones, la técnica, la postura, etcétera.
pero también facilitar este trabajo pues multilateral. Y bueno, ya cuando el atleta o el bailarín es un poco mayor, quizá en la pubertad, ya se empieza un trabajo más específico, ¿ok? O sea, ya enfocado a lo que se va a dedicar, pero ya tiene una base que le facilita mucho las cosas. O sea, bueno, aquí un autor dice que la preparación específica solo se puede desarrollar eficazmente si antes nos vimos expuestos a una preparación general. O sea que hay que desarrollar todas las capacidades de todos los órganos, de todas las funciones, de todos los sistemas, no solamente aquellos que son relevantes en la disciplina deportiva, ¿no? Enfocarnos unilateralmente, o sea, solo en desarrollar una capacidad de un sistema, de una actividad, nos va a limitar. Siempre es mejor dar como que, pues, esta variedad. Ahora, el siguiente principio se llama principio de la variedad de la carga. Y este básicamente habla sobre el aburrimiento. Aplica con niños, con jóvenes y con adultos. Entonces, las situaciones monótonas de entrenamiento van a disminuir el rendimiento. ¿Por qué? Seguramente porque nos adaptamos al estímulo, o sea, ya sabes lo que vas a hacer en la clase, ya conoces lo que vas a hacer, ya lo tienes automatizado, lo puedes hacer sin pensar. Y bueno, esto disminuye tu motivación, porque lo estás repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el deporte hay ciertos deportes cíclicos, como sería, por ejemplo, la carrera o la bicicleta, el ciclismo, que siempre se repite el mismo patrón, ¿no? O sea, un ciclista siempre, por lo general, se mueve de la misma manera. Un atleta corre siempre en el mismo patrón. En la danza, pues afortunadamente no pasa eso porque tenemos un repertorio muy grande de pasos, de estilos, de música, entonces hay como más variedad, pero igual puede pasar, hay sistemas que repiten lo mismo todo el año, ¿no? Entonces, bueno, este principio habla que hay que buscar la variedad de estímulos y crear sesiones más atractivas. Y esto aplica no solo en el alto rendimiento, sino desde que los niños empiezan, trabajo con jóvenes, adulto mayor, etc. Obviamente en los niños pues es un poco más notable porque la atención que pueden poner a una misma tarea no es muy prolongada, ¿no? Entonces se aburren y se nota mucho más rápido. Y bueno, el último principio que vamos a ver hoy se llama principio de la alternancia de la carga. Y este principio se enfoca o dice que hay distintas áreas que podemos abarcar en el mismo entrenamiento, distintos tipos de entrenamiento. Entonces, así como se alternan, por ejemplo, cuando se va al gimnasio, pues se alternan, un día haces pierna, otro día haces brazo, espalda, etc. O sea, se van alternando los grupos musculares. Esta alternancia se puede llevar al contenido de la sesión o al contenido de la clase, ¿no? Puede haber contenido físico, que sería pues el trabajo como tal, el ejercicio, técnico, de explicar las posturas, etcétera, e incluso contenido teórico, ¿no? Y esta alternancia se puede dar dentro de la misma sesión, se pueden manejar diferentes tipos de contenido o a lo largo, ¿no? O sea, durante todo el mes vamos a tener una clase solo teórica o lo que sea. Y bueno, otro ejemplo de lo que se puede variar, a veces se puede trabajar fuerza, a veces se puede trabajar resistencia, velocidad, flexibilidad. Y esta variación o esta variabilidad pues se relaciona con el principio pasado, ¿no? Da como que diferentes entrenamientos y permite que no se aburra la gente. Entonces, bueno, para cerrar y antes de pasar a las preguntas o a los comentarios, pues los principios del entrenamiento se complementan, ¿no? No todos se aplican a la vez, pero podemos ver que están presentes en algún momento del entrenamiento. Hay cosas que se pueden aplicar en la danza o hay cosas que se pueden tener en cuenta, pero no se puede trasladar completamente, ¿no? La teoría del entrenamiento deportivo creo que a veces puede ser muy esquemático y hay deportes para los que funciona muy bien, pero la danza pues tiene muchas variables y
y no se puede contabilizar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hace en una clase. No puedes decir, hoy solo voy a hacer 30 de mépliès y ni más ni menos. Entonces ahí es complicado a lo mejor hacerlo con toda la exactitud. Y bueno, creo que aquí, bueno, personalmente creo que la danza y la enseñanza de la danza no está tan ligado a los beneficios que nos podría dar la investigación del deporte, ¿no? El deporte ya vimos que está muy estudiado, hay mucha gente que se dedica a ello, muchos entrenadores, todo esto, y podrían ofrecernos muchas cosas a este lado de la danza, pero no hay como que esa conexión. Y de igual manera, pues, bueno, falta también jalar a los entrenadores a explotar ese campo, ¿no? Entonces,